agua mercurio, es decir, aquí. ¿De acuerdo? Ahí. ¿Cuál es el valor de la presión manométrica en ese punto? Y la parte B, la distancia H que está vacía. Aquí. El joven que dijo que lo hiciera, ¿cómo se llama? Daniel, ¿usted hizo la parte A por lo menos? Recuerden que la presión manométrica, ¿sí? Es decir, ese delta P que le están pidiendo no es más que la diferencia de la presión absoluta, a la parte A. La presión manométrica que le piden es la diferencia de la presión absoluta y la presión atmosférica. Entonces, como el tubo está abierto a la atmósfera, hay que asumir que la presión en la parte superior es la presión atmosférica. Sí. Y la presión en la interfaz corresponde a una presión absoluta, que sería la suma de la presión atmosférica más la presión debido a la columna en este caso del agua, que es Rho, vamos a poner el apellido, Rho del agua, gravedad, altura que tiene el agua. Sí, por lo que la variación de la presión o la presión manométrica, les repito, en este caso es simplemente la densidad del agua por gravedad por altura que tiene la columna de agua. Es decir, que esa diferencia de presión será 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos por 9.8 metros segundos al cuadrado por la altura, que es 0.15 metros. ¿Cuánto le da eso? 1471.5. 1471.5. Vamos a poner 72 pascal. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, la parte B, vamos a hacerla aquí. Si están de acuerdo. Para que no nos pase como ayer, que no teníamos mucho espacio, estaba todo muy pegado. La parte B lo que pide es encontrar ese valor de H. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que están pidiendo, ¿verdad? El valor de esta H. Entonces, podemos hacer esta idea de asumir que la presión ahí
y la presión aquí es la misma. ¿Sí o sí? Sí, profesor. De eso estamos totalmente seguros, que la presión, si quiere, póngale aquí 1 y la presión para este lado, póngale 2, son iguales. Es decir, la presión del lado 1 es igual a la presión del lado 2. Recuerden que la presión en un fluido que esté en reposo para una misma profundidad o a un mismo nivel tiene que tener el mismo valor. ¿Sí? Si quieren, pueden decir que esto aquí sea D. Es decir, que la presión del lado derecho se corresponde con la columna de mercurio, pero esa columna tiene una altura D, que no sabemos cuánto es. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, podemos decir lo siguiente. La presión 1, ¿a qué va a ser igual? ¿Quién me dice que es igual a presión 1? Es igual a esa columna de mercurio, a la presión que ejerce la columna de mercurio. No, pero eso no. Vamos ahora a hacer las sustituciones, porque si sigo así, no vamos a llegar para ningún lado. ¿Sí? Del Okay. lado izquierdo, donde está el agua, la presión 1 se debe a la columna de agua, que es la presión que hallamos del otro lado. ¿Sí? Esa presión 1 no es más que el delta P que encontramos en el punto A. Sí. ¿Sí o sí? Sí, profesor, sí. Si se fijan, aquí, el delta P es la presión que ahora estamos llamando 1. Bien. Vamos a ponerlo aquí. Delta P es igual a P1. Lo dejamos así. Y el lado derecho, entonces, corresponde a quién? A la presión ejercida por la columna de mercurio. Y en ese caso, esa presión va a ser igual a quién? Al mercurio sería ρ GH por la gravedad, por la altura que tiene esa columna que le llamamos D. ¿Sí? Pero ahora, ese D no se conoce, ¿verdad? Y tampoco yo quiero AD, yo quiero EH. Pero observando el tubo en forma de U, observamos que la altura del agua, que son los 15 centímetros, es igual a la H que queremos más la altura de la columna de mercurio que esté ejerciendo presión, es decir, más D. Entonces, si de ahí despejo a D, D es igual a la altura del agua menos la altura que quiero. ¿Sí o sí? Sí. Por lo que, sustituyendo, y voy otra vez a reescribir, voy a poner el cambio de presión del lado 1, lo voy a poner en función de la densidad del agua, por gravedad, por altura del agua, igual a densidad del mercurio, por gravedad, por altura del agua, menos H. Sí. Y aquí observen que la gravedad se elimina y queda densidad del agua por altura de agua igual a la densidad del mercurio por altura del agua menos densidad del mercurio por la altura H. Y de aquí, la densidad del mercurio por H es igual a la densidad del mercurio por altura A menos la densidad del agua por la altura que tiene el agua.
Es decir, si quieren que quede bonito, podemos decir que H es igual. Podemos sacar factor común la altura del agua. ¿Sí? Y tenemos ¿qué tal? Tenemos la densidad del mercurio menos la densidad del agua sobre, ¿verdad?, la densidad del mercurio, y todo esto multiplicado por la altura que tiene el agua. ¿Me parece bien? Yo pienso que sí. Está hermoso. Sustituyendo, tenemos densidad del mercurio, 13.6 por 10 a la 3. Voy a sacar ese factor común. Menos la del agua, voy a poner un 1. Todo multiplicado por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Sí. Y esto dividido entre 13.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Voy a abrir una llave aquí y voy a cerrar aquí y voy a multiplicar por 0.15 metros. Es decir, todo eso se va. Es decir, ya la 3 kilogramos sobre metros cúbicos se elimina y le quedaría 2. ¡El diablo! ¡Coño! ¡Vas de ahí! Perdón. Está tranquila. Va para allá. Sería 12.6 entre 13.6. ¿Cuánto da eso? Por 0.15. A mí me da que esa H está ahí es de 0.139 o simplemente 14. ¿Verdad? Eso como que no pega. Está como muy grande. Profesor, a mí me dio el H, a mí me dio 13.9. Pero ese 13.9 centímetros. Centímetros. Si yo esto a centímetros, sería redondeando 14 centímetros. Si eso es así, si está bien, el diagrama, la figura no está bien, porque en la figura no se ve una diferencia tan pequeña. A mí me dio así mismo, yo lo que no hice todos esos pasos. Alexander. Fue Alexander que habló, ¿verdad? Sí. Recuerde que hay que marcar la diferencia. Yo tengo que hacerlo de la forma complicada. Y para yo me mareo, profesor. Yo trato de hacerlo de la forma complicada porque ahí es que está el poderío. Si yo comienzo a hacerlo como que si estuviéramos en bachillerato o algo así, que calculo aquí, calculo otra vaina para acá, que sustituyo allí, voy calculando y calculando, es un lío. ¿Sí? Se supone que a este nivel, bueno, eso es lo que daba, 13.9, así que está bien. La figura es que no está muy elegante. Sí. Como le comentaba, señor Alexander, hablando ya con más seriedad, no de complicarle la existencia a ustedes o facilitarle, no es eso. Lo que pasa es que cuando hacemos el ejercicio de esta forma, así como está aquí, es más elegante si usted fuera a crear un programa que le dé esa altura, si hiciera aquí combinaciones diferentes. Sí. No, sí, claro, una sola fórmula, yo tuve que hacer 2 procedimientos. Es más, hasta si vamos a Excel y colocamos, ¿cuál es la altura que está vacío aquí, que está libre?
si esa es la que queremos, cuál es la altura libre, que también ya podemos tener la altura del mercurio, aquí, que se corresponda a la presión que ejerce la columna de agua de 15 centímetros, ¿verdad? Además sería volver atrás y esa D sería de 1 centímetro, ¿cierto? Si ustedes vienen aquí, acá, el valor de D, o más bien aquí, perdón, el valor de D es 1 centímetro. Es decir, que tenemos cualesquiera de las dos. Entonces, la idea es que en esta ecuación, si usted le dice, mira, suponga ahora que la altura del agua no es de 15, sino que son 20 centímetros. ¿Cuál es el espacio libre que está del otro lado? Esa H va a ser. La más fácil venir aquí y decir, ahora yo voy a multiplicar este cociente por 20 y no comenzar de cero. O a sustituir allá atrás para después ir sustituyendo hacia abajo. Sí. Sí. Entonces, por eso, muchachos, tratemos siempre que sea posible, porque hay ejercicios que es complicado, ¿eh? Pero siempre que sea posible, tratar de tener una sola ecuación o una única ecuación y por medio de esa única ecuación, entonces hacer las sustituciones y llegar al resultado que se está pidiendo. Sí. Hey, pero ustedes son 7. ¿Y qué pasó con los demás? Se asustaron. Yo creo que se fueron de fin de semana largo. Sí. Pues está un poco falso. Daniel, tiene que hacer muchos ejercicios para que esas complicaciones que usted tiene con la fórmula se desaparezcan. Sí. Bueno, muchachos, vamos a ver ahora entonces lo de la dinámica de fluidos. Estamos un poco retrasados. Flujo de fluido. Se supone que esto ustedes lo leyeron, eso está tomado del libro, exactamente como está el libro. Si usted va al libro, se va a encontrar con esto. ¿Sí? En el libro, puedo mostrarles rápido para los que no tomaron tiempo de leer el libro. Bueno, creo que fue de este que lo tomé y no del otro. A ver, flujo de fluido, sí, exactamente. Un fluido ideal es bla, 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 bla. Entonces, la línea de corriente, sí, eso fue tomado de aquí, muchachos. Pueden leerla aquí y van a encontrar que es lo mismo que le estoy presentando ahora en esta diapositiva. Sí. Miren, en general, el flujo, ¿sí? Cuando hablamos de flujo, estamos hablando de un fluido que está en movimiento, ¿sí? Eso es la idea general. Si tenemos un flujo, es fluido. Obviamente, ese fluido está en movimiento. ¿De acuerdo? Y más elegante, si quiere ponerlo con elegancia, puede decir como está acá. Un flujo es la cantidad de fluido que pasa perpendicular a una sección en la unidad de tiempo. Perpendicular, imagine que tiene una tubería, no esta botella de agua, una tubería, así no se me bota el agua, algo así. Entonces, el agua está fluyendo a través del tubo. Esta cara, si lo ven así, sería la sección transversal, ¿sí? Entonces, ¿cuánto fluido cruza por esa sección transversal en el tiempo? Eso sería el flujo. ¿De acuerdo? Ahí lo tengo que tomar agua. No dijeron que sí, pero yo voy a asumir que sí. Ahora, como en todo lo que hemos visto, vamos a estudiar un modelo. Y nuestro modelo idealizado de un fluido en movimiento, vamos a tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Les repito, tengo un fluido en movimiento.
y vamos a llamar a eso flujo de fluido ideal, y es un modelo idealizado. En nuestro modelo idealizado, el fluido se considera no viscoso si cumple con esta descripción que está acá, ¿sí? Si podemos despreciar la fricción interna, es decir, ustedes saben que el fluido es como si fueran capas adyacentes, una sobre la otra. Entonces, si entre esas capas no hay fricción interna, se dice que el fluido es no viscoso. Pero Dios. Jóvenes, denme un minuto. Que esta joven que está aquí tiene hambre y ella sabe que le toca su comida. Denme un segundo. Ven. Joder. Esto quiere decir que todas las partículas que pasan a través de un punto tienen la misma velocidad. Y con hablar de partículas, estamos hablando de las partículas que componen el fluido. ¿Sí? Recuerden, tengo un fluido que se mueve. A eso que le vamos a llamar flujo. Entonces, esas partículas que componen ese fluido que está en movimiento, todas llevan la misma velocidad. Por lo que la partícula que está detrás nunca va a cruzar a la que está delante. ¿De acuerdo? O viceversa, la de delante no se va a quedar aquí atrás, porque la de atrás tenga mayor velocidad que la que va delante. ¿Sí? 3. El fluido es incompresible. ¿Qué quiere decir que sea incompresible? Que su volumen es constante. Muy bien. Eso quiere decir que si el volumen es constante, la masa es constante, entonces no se puede comprimir, ¿verdad? No puedo reducir su tamaño, es decir, no puedo hacer que las partículas se pongan más pegaditas una de la otra. ¿De acuerdo? Y por último, vamos también a considerar que el flujo es irrotacional. Con irrotacional lo que queremos decir es que no tenemos rotación del fluido. Es decir, no hay remolinos. Como si estuviéramos en el campo y vamos por un río que tiene piedras, etcétera, etcétera. Usted ve que se forman unos ciertos remolinos. En nuestro modelo idealizado, esos remolinos no existen. ¿Sí? Bien. El caudal. Vamos a mejorar aquí el problema de caudal. Ecuación de continuidad. ¿Alguien me puede decir en qué se fundamenta la ecuación de continuidad? ¿Qué principio físico se utiliza para demostrar la famosa ecuación de continuidad? Bernoulli no se usa, profesor. En teoría, Bernoulli no es un principio físico. Es decir, no un principio de conservación, perdón. ¿Qué principio de conservación usamos para demostrar la ecuación de continuidad? Wilma, déjame tranquilo que estoy trabajando, muchacha. ¿Alguien puede decir otra cosa? ¿Algo más? ¿No? Está escrito, ¿eh? Está escrito ahí. Bien. Para demostrar la famosa ecuación de continuidad, lo que usamos es el principio de conservación de la masa. Will. Y la idea es sencilla. Tenemos, por ejemplo, una tubería que tiene forma diferente. Si se observan aquí, tenemos un punto 1, un punto... ¡Coño! ¡Pum! Está bien. Vete para allá. Tranquilo. Bien, le decía que tenemos dos puntos, por ejemplo, en la tubería, dos puntos que tienen, vamos a decir, diámetros diferentes, por ejemplo. ¿Sí? Ahora,
En esos dos puntos, aunque tengan diámetros diferentes, la cantidad de masa de fluido que cruza por la sección 1, entiéndase, por aquí, en un tiempo, es la misma cantidad de fluido que va a cruzar por la sección 2 en el mismo tiempo. Esa es la idea. ¿Sí? Les repito, la cantidad de masa del fluido que cruza por la sección 1 es la misma cantidad que debe cruzar la sección 2. ¿De acuerdo? Es decir, en otra palabra, en este tubo no hay espacio vacío. Todo está lleno de agua. ¿Sí? Entonces, la cantidad que entra aquí en un determinado tiempo tiene que salir por aquí. Tal que la masa permanece constante. Entonces, a partir de esa idea de que la masa permanece constante, podemos entonces sustituir la masa en función del volumen que tiene la sección o cada sección y de la densidad del fluido. ¿De acuerdo? Como quedamos que el fluido no se puede comprimir, es decir, que su densidad no varía, la densidad es la misma. Sí, eso ahí se va. Tiene la misma densidad. Ahora bien, si consideramos la tubería como si fuera un cilindro, ¿sí? Recuerden que para un cilindro, el volumen del cilindro es igual al área de la base por la altura. Sí. En nuestro diagrama, lo que estamos llamando altura sería el desplazamiento, el delta X. ¿De acuerdo? Por eso ustedes ven que la ecuación acá, el volumen se sustituyó en función del área y delta X. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, luego, si dividimos ambos lados de esta ecuación entre el tiempo o entre el intervalo de tiempo, vamos a tener que la longitud que debe de recorrer el fluido entre el tiempo es la velocidad con que se está desplazando el fluido. ¿Sí? Es decir, ¿qué velocidad lleva el fluido en cada punto? Bien, de ahí entonces que tenemos que el área 1 por la velocidad 1 tiene que ser igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Sí? Lo que implica que en una tubería donde esta se estrecha, la rapidez del fluido tiene que aumentar, y donde es más ancho o el diámetro es mayor, entonces el fluido reduce su velocidad. Y aunque estamos considerando un modelo idealizado, esto nosotros lo podemos ver en la vida real. Vuelvo al campo. Estamos, por ejemplo, en un río. Puede ser grande, puede ser pequeño, da igual. A veces usted va caminando en la orilla del río y observa que hay zona o hay tramos en la cual se observa como que el agua no se mueve, como si estuviera en reposo. No sé si lo han visto. Y luego te sigue caminando y encuentra un punto donde se ve que el agua lleva una cierta corriente, si se ve el movimiento del agua. En algunos casos se ve que va rápido. Pero en esa parte que se ve el movimiento que va más rápido, la parte, el cauce es más estrecho. ¿Han podido ver eso? Sí, profesor. Es más o menos esto, donde el área del río, el cauce es mayor, el agua va más lento, donde se reduce, el agua aumenta. ¿Verdad? Sí, maestro. Igual ocurre cuando tenemos una manguera y producimos el chorro este que tapamos un poco la salida. ¿Sí? ¿Qué hacemos? A menos que la manguera se reviente en algún punto, todo lo que entra tiene que salir, ¿verdad? Cuando la boca es amplia, el agua sale, vamos a decir, más lenta y alcanza una distancia menor. Cuando reduce el área de salida, sale con mayor rapidez y alcanza una distancia mayor. Es más o menos la misma idea. Bien, ahora, esto que está aquí, esa cantidad, área por velocidad,
se conoce como caudal. ¿Sí? El producto del área por la velocidad se le llama caudal. Y además, el caudal también puede ser el volumen entre tiempo. Es decir, el caudal no es más que cuánto fluido en volumen está cruzando una sección en un tiempo determinado. Ejemplo, usted tiene una llave, abre la llave, llena un recipiente, toma el tiempo que le toma llenar el recipiente. Si usted divide el volumen de agua que usted acumuló entre el tiempo que le tomó, va a tener el caudal con que estaba saliendo esa agua de ahí. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, maestro. Bueno, más o menos. ¿Tienen preguntas de lo que estuvieron estudiando de esta parte? ¿No? Bueno, pues seguimos. Vamos ahora a hablar un poco de la ecuación de Bernoulli. Daniel, diga. ¿Puedes repetir? Me dice la cantidad de fluido. Bien. Recuerde que estamos estudiando un modelo idealizado, lo que implica que, primero, en las paredes de la tubería no hay fricción. ¿Sí? Segundo, la tubería no está rota o no tiene orificio tal que haya escape del fluido. Entonces, en resumen, todo lo que entra sale. ¿Sí? Todo lo que está entrando por un lado tiene que salir por el otro. Es como si usted tuviera, por ejemplo, un tubo largo, bien largo, justamente que entre una canica, una bolita. Usted puede entrar una bolita y llena el tubo de bola. ¿Usted llegó a jugar bola cuando era muchacho? De esa bola. Imagine que tenemos un tubo justamente con el diámetro suficiente para que la bola entre y no tenga una encima de la otra, sino una delante y otra detrás. Llenó su tubo de bolita. ¿Sí? Si usted trata de entrar una, ¿qué debe ocurrir para que esa entre? Sale una, ¿verdad? Si entra otra, sale otra. Y así por el estilo. Es similar. Yo tengo una tubería que está completamente llena de agua, por ejemplo, lo que implica que para poder entrar agua tiene que salir. Y sale justamente la misma cantidad que está entrando. Ni más ni menos. Como no hay pérdida, ¿sí? Tiene que salir lo que entra. ¿De acuerdo? Es más o menos esa la idea. La diferencia está en que si la tubería no es del diámetro igual en todos los puntos, entonces donde el diámetro se reduce, la rapidez aumenta. Y viceversa, donde el diámetro aumenta, la rapidez se reduce. Miren, pienso que tal vez no es necesario hacer la demostración de la ecuación de Bernoulli, ya que esto está hecho en el libro y es un poco larga. Si ustedes van al libro, se van a encontrar que esa hermosura de ecuación está demostrada. Por aquí. Deducción de la ecuación de Bernoulli. E incluso lo hacen con diferencial. Eso da igual. Si la quiere hacer con diferencial o la quiere hacer con lo delta.
todo va a depender si usted está considerando un volumen infinitesimal o está considerando un volumen, vamos a decir, un poquito más grande. Recuerden que el diferencial lo usamos para cambios infinitesimales, ese cambio bien pequeñito. ¿De acuerdo? Sí. Bien. La idea es la siguiente. Aquí se considera la conservación de la energía mecánica para cuando hay fuerzas no conservativas. ¿Sí? Ustedes saben que la conservación de la energía mecánica establece que si solo actúan fuerzas conservativas, la variación de la energía cinética, y la energía potencial tienen que ser iguales, ¿verdad? O el cambio de la energía mecánica es cero. Eso lo recuerdan. Muy bien. ¿Sí o no? Si solo actúan fuerzas conservativas, la variación de la energía mecánica es cero. En otra palabra, el cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial es igual a cero. Eso es cuando solo las fuerzas conservativas son las que están realizando trabajo. Ahora, si hay otras fuerzas no conservativas que realicen trabajo, entonces la variación de la energía mecánica debe ser igual al trabajo que realizan esas otras fuerzas. ¿Sí? ¿Sí o sí? ¿Recuerdan eso de física 1? ¿Qué me dijeron? No dicen nada, ¿eh? Yo no entiendo, pero vamos a suponer que estamos comprendiendo lo que se dice. Mire, en teoría usted tiene esta tubería, la cual en algún punto se eleva sobre el punto de referencia. Por lo que si el fluido está en movimiento, es decir, hay un flujo de fluido, implica que por el movimiento que lleva hay una energía cinética asociada, ¿verdad? Y por la posición en la que se encuentra hay una energía potencial. Sí, pero ¿qué pasa? Que además de esto, de la fuerza gravitacional que va a realizar trabajo sobre el fluido, también tenemos el trabajo que realiza el mismo fluido sobre él. Es decir, por aquí adelante hay un fluido que se opone a ser desplazado. Es decir, que va a realizar una fuerza opuesta. Y por aquí abajo hay un fluido que está empujando el que está delante. ¿Sí? ¿Cómo así? Tengo un fluido aquí que empuja el que está por delante, pero ese que está delante se opone a ser empujado. Es como el principio de inercia. ¿Recuerdan el principio de inercia? Sí. El que dice, muy sencillo, que todo cuerpo tiende a permanecer en su estado. Es decir, el cuerpo se opone a ser cambiado de estado. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes recuerdan la definición de presión, la presión es igual a la fuerza sobre el área, ¿verdad? Y si de ahí se despeja la fuerza es igual a la presión por el área. Entonces, la fuerza que ejerce el fluido sobre el que está por delante, por ejemplo aquí, esto aquí es fuerza. Si quiere, póngala ahí F1. Y aquí también es fuerza, llámale F2. El F2 es igual a ¿quién? A la presión 2 por el área 2. Y la fuerza 1, como está aquí, es igual a la presión 1 por el área 1. Ahora bien, el trabajo total ejercido por esas fuerzas, que no son conservativas, esas dos fuerzas no son conservativas. Ese trabajo tiene que ser igual a ¿quién? A la fuerza 1 por el desplazamiento 1, vamos a llamarle X, más la fuerza 2 por el desplazamiento 2. El libro usa S para desplazamiento, pero lo que quiero mostrar es la idea de dónde que sale, que simplemente lo que están es sumando los trabajos que hace cada fuerza. Cometí aquí un pequeño error y es que hay una para la derecha y otra a la izquierda.
Según la figura, el 2 es el que va a la izquierda. Sí. Ahora, si usted sustituye la fuerza en función de la presión y el área, como usted diga, fuerza 1 por delta X1 igual a la presión 1 por el área 1 por el delta X1. ¿Ustedes recuerdan lo que es el producto de área por longitud? Imaginando esto que es un cilindro. Esa parte que está ahí, recuerden que es volumen. Sí. Por lo que estamos diciendo es que el trabajo que realiza una fuerza, en general, el trabajo va a ser igual a la presión por la variación del volumen. ¿Sí? Entonces usted tiene el trabajo que hace la fuerza 1, si quiere le llama trabajo 1, presión 1, volumen 1. El trabajo hecho por la fuerza 2, presión 2, variación del volumen 2. Ahora bien, recuerden que el volumen está asociado a la cantidad de fluido que está cruzando. ¿Sí? De la ecuación de continuidad, recuerden que la cantidad de fluido es la misma. Si la masa es la misma, la densidad es la misma. Definición de densidad: masa sobre volumen. ¿Sí? La masa de fluido es la misma en ambos puntos. Y el volumen, entre consecuencia, también debe ser el mismo para que la densidad permanezca constante. Por lo que ese volumen 1 y 2 son iguales. Y de ahí es que lo podemos sacar factor común. Y tener simplemente que ese trabajo va a ser igual a la variación de la presión por el cambio de volumen. Eso con relación al trabajo que hacen las fuerzas que no son conservativas, en este caso de el flujo de fluido en esa tubería. ¿Sí? Luego, recuerden que salimos de aquí. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, la energía cinética es la energía asociada al movimiento a nivel macroscópico. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? La masa la podemos sustituir en función de la densidad y el volumen y sería densidad por velocidad al cuadrado. Y esto puede poner aquí el volumen. ¿Sí? Volumen factor común. Como en este caso, estamos considerando diferenciales, ¿sí? Sería un diferencial de M en realidad. Y a ese diferencial de M le corresponde una densidad por el diferencial de B. Entonces, cuando usted haga la sustitución, es igual, para que sea más elegante, diferencial de energía cinética es igual a un medio del diferencial de la masa por la velocidad al cuadrado. Si sustituimos, el dm sería igual a ρ por el dv, pero ese dv lo vamos a poner de último, y tiene aquí el dv, de volumen. Luego, cuando determina la energía potencial, recuerden que la energía potencial es masa, gravedad, otra vez, diferencial de masa, gravedad por altura, ¿sí? Y hacemos el mismo cambio. Tengo que el dm puede ser la densidad por el dv. Ese dv lo ponemos factor común, diferencial de volumen. El volumen es el mismo. Cuando usted haga la suma, cuando se hace la suma, aquí, suma de las dos energías igual al trabajo, todos esos términos quedan multiplicados por el diferencial de volumen. A ver si está aquí. Mira ahí. Diferencial de volumen, diferencial de volumen y diferencial de volumen. Por lo que eso ahí se va con este y con este. Y le quedaría esta ecuación. ¿Sí? Reagrupando, poniendo lo que es inicial de un lado y lo que es final del otro, llegamos finalmente a la ecuación 12-17, que es la famosa ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Y a partir de esa ecuación hay una conclusión que es sumamente importantísima. ¿Qué es esto? La suma de la presión
más un medio, estoy hablando de un punto en el fluido. Usted tiene un fluido, elige un punto cualquiera, la presión en ese punto más la densidad gravedad por altura más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado tiene que permanecer constante. Es decir, en cualquier punto del fluido tiene el mismo valor esa sumatoria. ¿Sí? Les repito, en cualquier punto del fluido, esa suma tiene el mismo valor. ¿Sí? El mismo valor. Y esa es la importancia de esa ecuación. Ahora, a partir de esa ecuación, podemos deducir lo siguiente. De aquí, de la 18. Imagine que usted tiene una tubería que no tiene variación de altura, tal que la altura es la misma en cualquier punto. Si no hay cambio de altura, ese término es cero y simplemente la presión más un medio, la densidad por la rapidez al cuadrado es igual a una constante. ¿Verdad? Eso implica que cuando la presión aumenta, la velocidad tiene que reducirse para que esa sumatoria, para que esta suma siga dando el mismo valor. ¿Verdad? Daniel, la idea es la siguiente. Si yo aumento la presión, entonces la velocidad se reduce. ¿Sí? Y viceversa. Si disminuimos la presión, entonces la velocidad aumenta. Cuidado que la relación no es de proporcionalidad directa, ni de proporcionalidad inversa, ni de proporcionalidad directa con el cuadrado, nada de eso. Fíjense que esa suma es igual a una constante. Ahora sí, para que esa constante se mantenga, si una cosa crece, la otra tiene que disminuir. ¿Verdad? Uy. Parece que se fueron. No, estamos aquí. Entonces, a partir del principio de Bernoulli, hay un sinnúmero de aplicaciones sumamente importantes. Y una de las más importantes es parte del por qué los aviones pueden mantenerse en el aire. No es la única razón, pero es de las fundamentales. Debido a esto. Hay un un ejemplo, si usted le da para acá atrás, no, para adelante, si le da adelante, va a encontrar un problemita que tiene una avioneta, mírelo aquí. Este problema donde se está usando o tratando de explicar el principio de, la ecuación de Bernoulli, o el principio de Bernoulli. ¿Por qué ayuda o puede explicar por qué se mantiene el avión en el aire? A partir de la ecuación de Bernoulli. La idea es sencilla, muchachos. Las alas están diseñadas de tal manera que la rapidez con que el aire cruza por encima del ala y en comparación con la rapidez que cruza por debajo del ala es diferente. ¿Sí? Tal que la rapidez en la parte superior es mayor a la rapidez en la parte inferior. ¿Sí? Y por la ecuación de Bernoulli, cuando la rapidez aumenta, la presión disminuye. Es decir, que si comparamos la presión en la parte superior, aquí arriba, llámale si quiere P1, con la parte inferior, llámale P2, a partir de aquí, la presión 2 es mayor a la presión 1. ¿Sí? Pero eso implica, repito, que la rapidez 1 es mayor a la rapidez 2. Es decir, que el aire en la parte superior va a mayor rapidez que el aire en la parte inferior. Y esa diferencia de presión en 1 y 2, esa diferencia de presión que hay entre esos dos puntos, genera o crea una fuerza hacia arriba. Recuerden que la fuerza es presión por área. Entonces, usted tiene una diferencia de presión. Yo puse P, pero en realidad es la diferencia de presión que hay entre las alas. Esa diferencia de presión multiplicada por el área de la sala,
usted multiplica la diferencia de presión por el área de la sala, entonces eso le da la fuerza que va hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Ustedes han tenido la oportunidad de viajar en aviones? ¿No? Daniel dijo que sí. Daniel, ¿usted ha estado cerca del ala cuando observa el despegue o el aterrizaje? Debería estar. ¿Cómo es la cosa? Y usted elige lo más económico. Bueno, puede ser peor, no se preocupe. Observen esto, a ver si aquí se ve lo que yo quiero decir. Esto no sirve, eso es como un simulador. Aquí tal vez. Coño. ¿Qué es esto? Ay, mamá mía. Pero no ponen el jodido avión. Eso no sirve tampoco. Eh, pues, hay unos videos raros, a ver si lo veo, que explica eso muy bien. El semestre pasado yo le compartí eso a lo del otro grupo. ¿Por qué vuelan los aviones? A ver si te dice eso. Aquí está más o menos. Miren, los aviones tienen este asunto aquí que puede expandirse o puede contraerse. Igual aquí adelante. Entonces, cuando están aterrizando, por ejemplo, esto sale hacia adelante y esta parte sale hacia atrás. La idea es sencilla. Cuando están aterrizando, la rapidez se reduce bruscamente en comparación a la rapidez del vuelo. ¿Sí? Al reducir la rapidez o la velocidad que lleva el avión, esto hace que la fuerza de sustentación se reduzca. ¿Sí? Y el avión puede caer en picada, no llegar a la pista, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? Como la rapidez ha disminuido, en consecuencia, la presión aumenta, ¿verdad? O viceversa, lo que hice el principio de Arquímedes. Ahora, si yo reduzco la velocidad, si reduce la velocidad, ¿qué hace la diferencia de presión? Aumenta. Entre comillas, lo que va a pasar es que las presiones se van a igualar y esa diferencia de presión va a disminuir. ¿Sí? Recuerden el ejercicio, el ejemplo, perdón. Hay una
diferencia de presión que se corresponde con la diferencia de velocidades del aire en la parte superior del ala y en la parte inferior. Eso genera la diferencia de presión. Entonces, si la rapidez arriba y abajo son muy parecidas, vamos a decir que va disminuyendo la rapidez, esto hará que la presión, ese cambio de presión sea menor. Y al disminuir el cambio de presión, en consecuencia, se reduce la fuerza que va hacia arriba. Entonces, para aumentar esa fuerza y ya no aumentarla que por la rapidez de avance del avión, lo que hace es que se aumenta el área de la sala. ¿Sí? Entonces, para aumentar el área, aquí hay un asunto que se mueve hacia atrás y esto aquí se mueve hacia adelante y eso hace que el área sea mayor y en consecuencia la fuerza de sustentación es mayor. ¿Te están escuchando el audio? No. ¿No escuchan el audio? Pues entonces vamos a hacer así. Yo les voy a poner esto en el grupo de WhatsApp. Si tienen tiempo, que deberían de tenerlo, lo tratan de ver porque aquí deberían de hablar del famoso principio o la ecuación de Bernoulli. Por lo menos aquí le está diciendo de la fuerza que va hacia arriba. Eso es lo que estaba diciendo ahí. Que se debe a la diferencia de presión que hay en el área. Déjame ver qué más tiene. Baja presión, alta presión, elevación, bla, bla, bla. Sí, muchachos. Vean su videito, por favor. No sean malos, ¿eh? Además de la importancia de la ecuación de Bernoulli para que los aviones puedan volar, hay otras partes en las cuales podemos también comprobar esto. ¿Ustedes usan el metro de Santo Domingo? Sí, y también usamos carro cuando vamos en carretera o autobús. Es igual. Cuando dos trenes se cruzan, uno en sentido contrario, así, y usted va, por ejemplo, en la ventanilla, pegado a la parte interna, y va como medio dormido, medio oído, ¿qué usted siente? ¿No han sentido nada? Cuando se cruzan los trenes. ¿Usted no da en el metro nada entonces? Sí, se siente algo raro. Se siente como una fuerza. Se siente algo muy sencillo. Fuerza. Fuerza. Se siente una fuerza de atracción, como que el tren es atraído por el otro, o el vagón en el cual uno va es atraído por el otro tren, ¿verdad? Sí, eso pasa también. Y algo similar ocurre en los carros. Cuando usted va en carretera y le cruza un vehículo a alta velocidad, uno siente como que lo atrae. Igual si está detenido en la orilla, ¿cómo se dice? En la acera, y otro vehículo le cruza a alta velocidad, uno siente que es atraído por el otro. E incluso el vehículo se mueve, uno siente que se mueve. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, eso ocurre. Lo importante es por qué ocurre, ¿verdad? Eso ocurre porque recuerden que el aire es un fluido, ¿verdad? Entonces, entre los vehículos, el espacio se reduce, la rapidez del aire aumenta con relación a la rapidez del aire en la parte externa, sí, del otro lado, y esta diferencia que hay en velocidades a la vez genera una diferencia de presión, ¿sí? Por la ecuación de Bernoulli. Si el aire disminuye, su presión aumenta y viceversa, ¿verdad? Si la rapidez aumenta, la presión disminuye. Entonces, esa diferencia de presión que se da entre los vehículos y la parte externa crea una fuerza de la presión mayor hacia la menor.
que está dirigida hacia adentro. Si la presión menor es en el interior, donde la rapidez del aire va mayor, la mayor rapidez, con respecto a la parte externa, que la rapidez del aire es más baja, lo que implica que la presión es mayor. Y esa diferencia de presión, les repito, es lo que crea esa fuerza hacia adentro que nos empuja, ¿sí? Y eso es bien explicado con la ecuación de Bernoulli. ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas? ¿Daniel? Ok, entonces, terminamos aquí eso de la teoría. Si tienen alguna pregunta adicional, la pueden hacer el próximo miércoles. El miércoles vamos a hacer algunos ejercicios adicionales. Traten de ver el video, por favor, que le compartí en el grupo de WhatsApp.